En este tema vamos a ver propiedades termodinámicas de sustancias puras. Vamos a empezar con una introducción en el apartado 1, después en el apartado 2 vamos a ver procesos de cambio de fase en sustancias puras, en el apartado 3 vamos a ver diagramas de propiedades, en el apartado 4 tablas de propiedades, en el apartado 5 propiedades de sustancias incompresibles, en el apartado 6 propiedades de gases ideales y en el apartado 7 vamos a hablar de estados de referencia. Vamos a empezar con el apartado 1, introducción. En esta introducción vamos a ver lo que es una sustancia pura. Una sustancia pura es una sustancia que se caracteriza por una composición química uniforme y constante. Os pongo varios ejemplos. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un recipiente, sería este recipiente con nitrógeno, con gas nitrógeno. Este nitrógeno tiene una composición química uniforme y constante, es N2, por lo tanto es una sustancia pura. Imaginaros ahora que tenemos este recipiente, que tenemos agua. Esta agua, por ejemplo, la empezamos a calentar, parte del agua líquida se evapora y entonces tenemos, pues imaginaros que esta situación, es decir, parte de agua en estado líquido en la parte de abajo y parte de agua en estado vapor en la parte de arriba. Esto es una sustancia pura, aunque tengamos dos fases. Tenemos una composición química uniforme y constante, que es H2O. Por tanto, esto sí que sería una sustancia pura. Imaginaros que tenemos un recipiente con aire. El aire está compuesto por varios gases, fundamentalmente oxígeno, nitrógeno y en menor proporción argón, dióxido de carbono, etc. Y también lleva en su composición vapor de agua. Si este vapor de agua no condensó, podemos decir que el aire es una sustancia pura. Es una sustancia pura formada por oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, etc. y vapor de agua. Es decir, varios gases, pero tenemos una composición química uniforme y constante. Si este vapor de agua que está disuelto en el aire condensa, es decir, si alcanzamos el punto de rocío y parte del agua que está disuelta en el aire condensa, lo que tenemos es esta mezcla de aire y tenemos líquido, agua líquida en la parte de abajo. Entonces ya no tendríamos una sustancia pura. ¿Por qué? ¿Qué tenemos aquí? Pues este líquido es H2O, es agua, y en esta parte de arriba tendremos la mezcla de oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, etc. y vapor de agua. Por tanto, no tenemos una composición química uniforme y constante. Es muy interesante el estudio de este tipo de sistemas, es decir, de sustancias que no son puras, pero no lo vamos a ver en esta asignatura. A lo largo de esta asignatura solamente trabajaremos con sustancias puras. Pueden estar en distintas fases, eso lo sabéis de cursos anteriores, sólido, líquido o gas. En el apartado siguiente, en el apartado 2, vamos a ver procesos de cambio de fase en sustancias puras. Vamos a estudiar concretamente este ejemplo, cambio de fase, este ejemplo de cambio de fase que es evaporación de agua. Entonces, imaginaros que tenemos este recipiente, tenemos un sistema cilindro-pistón en el cual el pistón se puede desplazar libremente hacia arriba o hacia abajo sin rozamiento. Imaginaros que este sistema está a presión atmosférica y vamos a empezar con una temperatura de 20 grados. Vamos a analizar lo que le pasa a esta agua si empezamos a calentar. Pero antes de hacer este análisis vamos a hacer una aclaración respecto a la presión. Nosotros tenemos este sistema cilindro-pistón. Vamos a analizar lo que le está ocurriendo a este pistón. Por el lado de abajo tenemos la presión del agua, está actuando de esta manera, le vamos a llamar P. Por el lado de arriba tenemos por un lado la presión atmosférica, le vamos a llamar P atmosférica, y por el otro lado tenemos el peso del pistón. El peso del pistón lo voy a marcar así y ejerce una presión tal que sería masa del pistón por G partido del área del pistón.
mpg partido del área del pistón. Entonces, ¿cuánto vale la presión del agua? Bueno, la presión del agua viene dada por la presión atmosférica más la presión debida al peso del pistón, es decir, presión atmosférica más mp más el pistón por g partido del área del pistón. Nosotros tenemos esta configuración y lo que vamos a hacer es calentar este sistema y analizar lo que le está pasando. Este es un proceso a presión constante, es decir, la presión del agua en el interior de este cilindro siempre vendrá dada por esta expresión. Si la masa del pistón no es demasiado excesiva, este término es despreciable frente a la presión atmosférica y al final la presión del agua en el interior del cilindro es igual a la presión atmosférica. Es lo que ilustra esta figura. Veis que empezamos con presión 1 atmósfera y seguimos con presión 1 atmósfera durante todo el proceso. La presión atmosférica no tiene por qué ser exactamente 1 atmósfera, lo vimos en el tema anterior, depende de la altitud, puede ser 1,05 atmósferas, 0,95, 0,92 atmósferas, pero para este ejemplo no nos importa, vamos a imaginar que esta presión es 1 atmósfera. Entonces, vamos a analizar lo que pasa si calentamos esta agua desde este estado, 1 atmósfera y 20 grados. Vamos a representar el proceso en un diagrama TV, es decir, en el eje X vamos a representar el volumen y en el eje Y vamos a representar la temperatura. Este primer estado, estado 1, lo tenemos aquí, sería este punto, es decir, temperatura 20 grados y volumen específico, bueno, el que corresponda. A 20 grados y presión 1 atmósfera, el agua se encuentra en estado líquido. Vamos a llamarle estado de líquido comprimido o subenfriado. Si empezamos a aplicar calor, ¿qué hacemos? Vamos aumentando la temperatura, que es lo que representamos aquí. Es decir, vamos pasando de 20 a 21 grados, 22, 23, 24, etc. ¿Qué le pasa al volumen? El volumen aumenta ligeramente, vale, estamos en estado líquido, entonces os dije que la variación del volumen es muy reducida, entonces aumenta ligeramente, pero algo aumenta, entonces sería una línea casi vertical. Llegamos a un punto que voy a llamar estado 2 y en este estado 2 la temperatura es de 100 grados. Seguro que os suena esto de cursos anteriores, el agua a presión 1 atmósfera y 100 grados comienza a hervir. Entonces, en este estado 2 todavía tenemos líquido porque todavía no empezó a hervir, va a empezar a hervir a partir de ahora, pero tenemos un estado que se llama líquido saturado. ¿Qué quiere decir líquido saturado? Que tenemos un estado líquido, pero en el momento que apliquemos un poquito de calor va a empezar a hervir, va a empezar a evaporar. No va a empezar a evaporar todo de repente, sino que irá evaporando poco a poco. Y esto también lo sabéis de cursos anteriores. Los cambios de fase, si son a presión constante, como es este caso, la temperatura no varía. Es decir, desde el estado 2 en adelante lo que tenemos es cambio de fase a temperatura constante, a temperatura 100 grados. Todo el calor que absorbe el sistema durante el cambio de fase se emplea en cambiar de fase, no se emplea en aumentar la temperatura. En el diagrama PV, el estado 2 sería este punto y a medida que aplicamos calor, pues tenemos temperatura constante, vamos evaporando agua poco a poco, entonces el volumen específico aumenta considerablemente. Os marco este estado 3, sería un punto intermedio, es decir, sería un estado en el que estamos evaporando y tenemos parte de agua líquida en la parte de abajo y parte de agua a vapor en la parte de arriba. Al estado en el cual se evaporó toda el agua le estoy llamando estado 4. ¿Qué estoy representando en este estado? Bueno, pues estoy representando el final del proceso de evaporación, es decir, justo cuando se evaporó la última gotita de líquido que quedaba. En este caso tenemos un estado de vapor saturado, es decir, tenemos estado vapor en el cual justo se acaba de evaporar la última molécula de líquido.
en un diagrama PV sería este punto. A partir de aquí ya no tenemos cambio de fase, entonces si seguimos aplicando calor aumentaremos la temperatura. En este caso, como tenemos vapor, además de aumentar la temperatura, si aplicamos calor aumentará el volumen específico considerablemente, ¿no? Entonces, desde el punto 4 en adelante sería esta línea, es decir, veis que aumenta la temperatura y aumenta el volumen específico. Os represento, por ejemplo, un punto arbitrario, este punto 5, en el que la temperatura, pues, por ejemplo, es de 300 grados. Este proceso lo hicimos para presión atmosférica. Si lo hiciésemos para presiones menores o mayores, pues tendríamos procesos similares. Una cosa que podemos deducir es esto que os pongo aquí. Durante un proceso de cambio de fase, la presión y la temperatura son propiedades dependientes, es decir, dada una temperatura tenemos una presión y viceversa si estamos cambiando de fase. A una determinada presión, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. Lo vamos a denominar TSAT a lo largo de esta asignatura. Del mismo modo, a una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. Y la vamos a llamar PSAT a lo largo de la asignatura. Os pongo, por ejemplo, aquí en esta tabla, para el caso del agua, la temperatura de saturación a distintas presiones, ¿no? Entonces vemos que en negrilla os marco el caso estudiado, el caso que acabamos de estudiar en la diapositiva anterior. Es decir, si la presión es una atmósfera, el agua hierve a 100 grados. Si la presión aumenta, veis, por ejemplo, si la aumentamos a 1,5 atmósferas, el agua hierve, por ejemplo, a 111,7 grados, y si lo vamos aumentando más, el agua hierve a una presión mayor. Pensar, por ejemplo, en el caso de las ollas a presión. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de una olla a presión? ¿Por qué cocinan más rápido? Porque trabajan a mayor temperatura. Es decir, en lugar de trabajar a presión una atmósfera, trabajan a presión mayor, ¿no? La que sea, dependerá de cada olla. Si trabajan a una presión mayor, lo veis aquí, la temperatura a la que cocinan es mayor de 100 grados, por lo tanto la comida se cocina antes. Por el contrario, imaginaros que estamos en la cima de una montaña muy alta, ¿no? Vimos en el tema anterior que a medida que aumentamos en altitud, la presión disminuye. Entonces, imaginaos que estamos, por ejemplo, en una montaña de 2000 metros de altura y la presión atmosférica es de 0,8 atmósferas. En este caso, el agua herviría a 93,8 grados y si queremos cocinar nos llevará más tiempo que si cocinamos un alimento a nivel del mar, en el que la presión es una atmósfera y el agua hierve a 100 grados. En los cambios de fase se intercambia una cantidad importante de calor. A ese calor se le llama calor latente. Si lo que estamos haciendo es fundir un material, a la cantidad de energía absorbida durante la fusión se le llama calor latente de fusión. Si lo que hacemos es lo contrario, es decir, estamos congelando, la energía es la misma, lo que pasa es que varía el sentido, es decir, en un caso entra al sistema, en otro lado sale del sistema. Si lo que estamos haciendo es evaporando, a la cantidad de energía absorbida durante la evaporación se le llama calor latente de evaporación, y al igual que antes, si lo que hacemos es lo contrario, es decir, estamos condensando, la energía es la misma pero de distinto sentido. En un caso entra en el sistema y en otro caso sale del sistema. Estos calores latentes dependen de la temperatura o presión en la que sucede el cambio de fase. Por ejemplo, a una atmósfera de presión, el calor latente de fusión del agua es 333,7 kJ/kg y el de evaporación es de 2257 kJ/kg. A continuación vamos a ver diagramas de propiedades y vamos a empezar con el diagrama TV. Vamos a volver a una diapositiva anterior, la diapositiva 5. Este proceso que hicimos para presión una atmósfera lo podríamos repetir para varias presiones, es decir, lo podríamos repetir para presiones mayores. Por ejemplo, si pongo un peso encima del pistón ya tendría una presión mayor, y lo podría repetir para presiones menores. Entonces iría obteniendo trayectorias de esta forma. Es lo que represento
en esta diapositiva. Por ejemplo, a 0,01 megapascales tendría esta trayectoria. El cambio de fase iría desde este punto, que es líquido saturado, hasta este punto, vapor saturado. A 0,1 megapascales, por ejemplo, tendría esta trayectoria. A 1 megapascal tendría esta trayectoria, a 8 megapascales, 15, etc. Una peculiaridad que podéis observar en este diagrama es que a medida que aumenta la presión, esta línea de saturación, es decir, la línea que va desde líquido saturado hacia vapor saturado, se acorta. Veis que, por ejemplo, para esta presión, esta línea es más corta que esta, para esta presión de 1 megapascal es más corta que esta, y se va acortando a medida que aumentamos la presión, hasta que alcanzamos esta presión, 22,06 megapascales. En esta presión, esta línea de saturación se convierte en un punto. Este punto se llama punto crítico y se define como el punto en el que los estados de líquido saturado y de vapor saturado son idénticos. La temperatura, presión y volumen específico de una sustancia en el punto crítico se denominan temperatura crítica, presión crítica y volumen específico crítico. Por ejemplo, en esta figura os pongo esos valores para el caso del agua. Entonces veis que la presión crítica es de 22,06 megapascales, la temperatura crítica 373,95 grados centígrados y el volumen específico crítico 0,003106 metro cúbico kilogramo. Otras sustancias que veremos a lo largo de la asignatura que no sean agua tendrán su presión crítica, su temperatura crítica y su volumen específico crítico, que lógicamente no serán los mismos que los del agua. A presiones mayores que la presión crítica no es posible un cambio de fase, es decir, la temperatura crítica es una temperatura por encima de la cual no es posible condensar un gas aumentando la presión. Una cosa que podemos hacer en esta figura es ir conectando todos los estados de líquido saturado y de vapor saturado mediante una línea. Es decir, yo puedo ir uniendo todos estos puntos mediante una línea y todos estos puntos de vapor saturado mediante una línea. El resultado lo vemos en la figura siguiente y tenemos esta curva que es lo que se llama campana de saturación. En esta campana el punto crítico es el máximo de la curva. A la izquierda, es decir, desde el punto crítico hacia la izquierda, tenemos lo que se conoce como línea de líquido saturado y desde el punto crítico hacia la derecha tenemos lo que se conoce como línea de vapor saturado. A la izquierda de la campana de saturación tenemos la región de líquido comprimido, también se le llama líquido subenfriado, y a la derecha de la campana de saturación tenemos la región de vapor sobrecalentado. En estas dos regiones la sustancia existe en una sola fase, es decir, el líquido en este caso o vapor en la región de vapor sobrecalentado. ¿Y qué pasa dentro de la campana? Bueno, dentro de la campana tenemos mezcla saturada de líquido-vapor, es decir, tenemos fase líquido más fase vapor. A la zona que se queda dentro de la campana también se le llama región húmeda. Y una cosa que no refleja este diagrama es que no se indica ninguna línea que por encima del estado crítico separe las regiones de líquido comprimido y vapor sobrecalentado. Es decir, este diagrama no indica ninguna línea por aquí que separe esta zona de líquido comprimido con la zona de vapor sobrecalentado. A pesar de esto, lo que se hace es llamar vapor sobrecalentado a esta región, es decir, cuando la temperatura es superior a la temperatura crítica, y líquido comprimido a esta región, es decir, cuando la temperatura es menor a la temperatura crítica. Ahora vamos a ver los diagramas presión-volumen. Entonces, como veis, es muy parecido al diagrama TV. Tenemos también la campana de saturación, el punto crítico, línea de líquido saturado desde el punto crítico hacia la izquierda en la campana de saturación y línea de vapor saturado desde el punto crítico hacia la derecha en la campana de saturación. Os represento entre puntos isobaras, es decir, líneas de temperatura constante. Como veis en este diagrama tienen una tendencia descendente. No las confundáis con las líneas de presión constante en un diagrama TV. Vale, os las marco aquí entre paréntesis, veis que tienen una tendencia ascendente. Ahora vamos a ver el diagrama presión-temperatura.
Este diagrama no lo vamos a utilizar en la asignatura, pero os lo pongo simplemente de modo ilustrativo para que sepáis que existe. Os lo pongo para sustancias como el agua que se expande al congelarse, esta línea de fusión sería esta línea de puntos, y para sustancias que se contraen al congelarse, la línea de fusión sería esta. Este diagrama también se conoce como diagrama de fases, os lo pongo aquí porque las fases están separadas entre sí por tres líneas. La primera línea, línea de sublimación, separa las regiones sólida de la de vapor. La línea de evaporación o de vaporización separa las regiones líquida y vapor, y finalmente la línea de fusión, sería esta o sería esta, separa las regiones sólida y líquida. Estas tres líneas, como podéis ver, convergen en el punto triple, que es el punto donde las tres fases coexisten en equilibrio. La línea de evaporación veis que finaliza en el punto crítico, porque por encima del punto crítico no es posible distinguir las fases líquido y vapor. Y si llevamos esto al campo tridimensional, tendríamos lo que se conoce como superficies, presión, volumen, temperatura. Esto tampoco lo vamos a ver en la asignatura, os lo pongo también a modo ilustrativo para que sepáis simplemente que existe. Entonces pongo para una sustancia que se contrae al congelarse y esta figura para, por ejemplo, el agua que se expande al congelarse. Cada proyección en un campo bidimensional pues nos llevaría a los diagramas que vimos PT, PV o TV. Ahora vamos a ver tablas de propiedades. En Moodle tenéis un archivo de 59 páginas que son las tablas de propiedades. Os subí tablas para tres fluidos: agua, R134A y amoníaco. El agua por su importancia en aplicaciones, y el R134A y el amoníaco por la importancia que tuvieron, aunque actualmente bastante menos, pero por su importancia que tuvieron hace años en temas de refrigeración. El R134A se utilizó mucho, aunque ahora está bastante en desuso, se utilizó mucho en refrigeración doméstica, es decir, en congeladores, neveras. Se dice vulgarmente el gas, ¿no? El gas que tiene una nevera, el gas que tiene un congelador, un deshumidificador. Pues hace años se usaba mucho el R134A, y el amoníaco tiene una aplicación muy importante en refrigeración industrial, doméstica no, debido a su toxicidad. Bueno, el caso es que os doy estas tablas de agua, R134A y amoníaco como fluidos representativos para que tengáis de ejemplo. Cualquier sustancia pura sigue un comportamiento similar, y si el día de mañana, para esta asignatura va a ser suficiente con estas tablas, pero si el día de mañana necesitáis propiedades de otros fluidos, consultáis otras tablas y el comportamiento sería exactamente igual. Repito, si es una sustancia pura. Si no es una sustancia pura, cambiaría la cosa. Las propiedades también se pueden consultar utilizando el software ES. De hecho, estas tablas que os doy fueron hechas con el software ES, pero lo veremos más adelante. Ahora lo que vamos a ver es cómo utilizar estas tablas. Estas tablas distinguen varias regiones. Si os fijáis, por ejemplo, para el agua, la primera tabla es de agua saturada y es entrada a temperatura. Es una tabla que tiene varias páginas. La segunda tabla es propiedades de agua saturada, entrada a presión, tiene varias páginas. Y la tercera tabla de agua es propiedades de agua sobrecalentada, también tiene varias páginas. En la página 32 ya pasaríamos al R134A y lo mismo, R134A saturado, entrada a temperatura. Pues en la página 36 R134A saturado, entrada a presión, y en la página 39 R134A vapor sobrecalentado. En la página 49 lo mismo, pero para amoníaco. En la primera de ellas, amoníaco saturado, entrada a temperatura. En la segunda del amoníaco saturado, entrada a presión, y en la tercera tabla del amoníaco vapor sobrecalentado. Vamos a empezar analizando las primeras tablas de cada fluido, es decir, las propiedades de saturación, entrada a temperatura, tanto para agua como para
R194A, amoníaco o cualquier sustancia pura. Bueno, estas tablas de saturación lo que nos dan son propiedades de puntos que están a lo largo de la campana de saturación. Concretamente, nos dan propiedades de líquido saturado, es decir, desde el punto crítico hacia la izquierda, y de vapor saturado, es decir, desde el punto crítico hacia la derecha. Lo marco en rojo. La palabra lo dice, entramos por temperatura, entonces la primera columna de la tabla es la temperatura, la segunda columna es la presión, estamos dentro, bueno, en el límite de la campana, entonces para cada temperatura tenemos siempre una presión y a continuación vienen las propiedades. Propiedades de líquido saturado, es decir, desde el punto crítico hacia la izquierda, pues nos dan el volumen específico, que le llaman VL, energía interna específica, que le llaman UL, entalpía específica, que le llaman HL, y entropía específica, veremos en el último tema que es la entropía, le llaman SL. Después nos dan propiedades de vapor saturado, es decir, de los puntos que están en esta región. Volumen específico, VV, volumen específico de vapor saturado. Energía interna específica, UV. Entalpía específica del vapor saturado, HV. Y entropía específica del vapor saturado, SV. Después, las tablas también nos dan este valor HLV, ULV y SLV. ULV es simplemente esta columna ULV es simplemente UV menos UL. HLV es simplemente HV menos HL. Y SLV simplemente SV menos SL. Podéis hacer la comprobación con la calculadora. Y también podéis hacer otra comprobación con la calculadora. Si os acordáis, en el tema 1 vimos que la entalpía viene dada por esta expresión, energía interna más presión por volumen. Entonces, entalpía HL, la columna de HL es UL más P por VL. Y la columna de HV, esta columna es siempre UV más P por VV. Podéis comprobarlo con la calculadora si queréis. ¿Y estas tablas qué rango de temperatura siguen? Bueno, pues por ejemplo, en el caso del agua, la tabla empieza con la primera fila a la temperatura del punto triple, ¿vale? Lo veis aquí, 0,01, bueno, por empezar en algún lado, podríamos empezar en cualquier otro. Y esto sí que es importante, la tabla acaba en el punto crítico. Esta línea que os marco, que os resalto, es el punto crítico. Quedaros con esto, la última fila de la tabla de saturación, tanto si estamos en entrada a temperatura como en la siguiente tabla, que es entrada a presión, es la correspondiente al punto crítico. El punto crítico lo vimos en esta diapositiva, en la diapositiva 9, que se corresponde con una temperatura de 373,95 grados, bueno, para el caso del agua, presión 22,06 megapascales y volumen específico 0,003106, ¿no? Lo cual podéis ver que se corresponde con los valores de la última fila de la tabla. Tener cuidado con una cosa, si os fijáis en el encabezado, VL nos pone VL por 10 elevado a 3. ¿Qué significa esto? Significa que toda la columna de VL, ¿vale? Esta página, esta, es decir, toda la columna de VL está multiplicada por 10 elevado a 3. Para deshacer el cambio, por ejemplo, si necesitáis el volumen específico de este punto, no es 1,00022 metro cúbico kilogramos, sería 1,00022 por 10 elevado a menos 3 metro cúbico kilogramo. Tener mucho cuidado con esto, que es un fallo típico en los exámenes. Lo de multiplicar por 10 elevado a 3 es para no andar poniendo ceros, ¿no? Por ejemplo, este volumen específico sería 0,0010022, el de este 0,0010015. Entonces, para no andar poniendo 0,00 en toda la columna, lo que hicieron fue multiplicar toda la columna por 10 elevado a 3 y esto tenéis que acordaros de deshacer el cambio cuando consultéis esta propiedad. Ahora vamos a ver las siguientes tablas.
Es decir, por ejemplo, en la página 11, para el caso de agua, agua saturada, entrada presión. Esta tabla es la misma que la anterior, lo que pasa es que la primera columna es la presión y la segunda columna es la temperatura. Lo demás es todo igual. Si un problema nos dan datos de temperatura, por ejemplo, nos dicen que tenemos un sistema que está a 200 grados, vosotros consultáis la tabla de temperatura en la página 6. Tenéis aquí la temperatura de 200 grados y de aquí determinaríais las propiedades necesarias. Si intentáis ir a 200 grados en la tabla de presión, veréis que tenéis que interpolar. Lo tenéis en la página 14. Entonces tendréis que interpolar entre la segunda y la tercera fila, porque la segunda fila es temperatura 195,1 y la tercera fila, esta fila, 201,4. Es decir, en la tabla de temperatura nos dan la temperatura, digamos por decirlo vulgarmente, en números redondos, y en la tabla de entrada presión nos dan la presión en números redondos, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen un problema que tenemos nuestro sistema a 200 kilopascales, pues vendríamos a la tabla de presión. Por ejemplo, sería en la página 11, sería esta fila. Veis que tenéis la presión de 200 kilopascales. Si intentáis ir a la tabla de entrada a temperatura, vais a ver que tenéis que interpolar. En este caso, en la página 4, tendríais que interpolar, si os interesan, 200 kilopascales entre estas dos filas. En esta fila está a la presión de 198,5 kilopascales y en esta fila presión 204,9 kilopascales. Entonces habría que interpolar entre estos dos valores si queremos obtener las propiedades. Vamos a hacer un par de ejemplos para empezar a utilizar estas tablas. En el primero de ellos nos dicen que tenemos un recipiente con 50 kilos de agua líquida saturada a 90 grados. Nos piden determinar la presión en el recipiente y el volumen que ocupa el agua. Vamos a empezar situando el punto en un diagrama y vamos a situarlo, por ejemplo, en un diagrama TV o en un diagrama PV, me da igual, porque dentro de la campana el comportamiento es muy similar. Es decir, esto podría ser la presión o la temperatura, el eje X, el volumen específico. Vamos a dibujar la campana de saturación. El enunciado nos dicen que tenemos líquido saturado, entonces estaríamos, pues, por ejemplo, en este punto, en la línea de líquido saturado. El enunciado nos dicen que estamos a 90 grados, entonces la presión es igual a la presión de saturación, vamos a llamar PSAT, SAT, a 90 grados. Entonces vamos a tablas, vamos a ir a tablas de agua saturada, entrada, temperatura, y vamos a ver la fila de 90 grados. Entonces empezamos, temperatura 0,01, 1, 2, 3, etcétera. Tenemos que ir pasando páginas. Y en la página 3 tenemos la fila correspondiente a 90 grados. La voy a marcar. Veis que la presión correspondiente a los 90 grados, en este caso, es de 70,12. Entonces esta presión, 70,12 kilopascales. El problema también se nos pide el volumen que ocupa el agua. El volumen lo vamos a calcular como la masa por el volumen específico. En este caso tenemos líquido saturado, entonces le voy a llamar VL, volumen específico de líquido saturado. Y el volumen específico del líquido lo quitamos de la tabla. Sería este valor 1,03591, y acordaros de hacer el cambio, lo que os comenté. Si toda esta columna está multiplicada por 10 elevado a 3, tenemos que dividir por esos 10 elevado a 3 para deshacer el cambio. Entonces el volumen específico, 1,03591 por 10 elevado a menos 3. La masa, según el enunciado, son 50 kilos. Entonces el volumen sería 50 por 1,03591 por 10 elevado a menos 3.
Esto resulta un volumen de 0,052 metros cúbicos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nos dicen que tenemos una masa de 200 gramos de agua líquida saturada que pasa de líquido saturado a vapor saturado a una presión constante de 100 kilopascales. Nos piden determinar en el apartado A la temperatura, en el apartado B el cambio de volumen y en el apartado C el calor que es necesario aportar al agua. Lo que tenemos, por ejemplo, en este ejercicio sería lo que estudiamos en esta diapositiva, es decir, tenemos agua, en este caso en vez de una atmósfera 100 kilopascales, y pasamos de líquido saturado, es decir, pasamos de este estado a un estado de vapor saturado, es decir, pasamos a este estado. Entonces, por ejemplo, tenemos este sistema cilindro-pistón, voy a dibujar aquí. Entonces, por ejemplo, pues este sería el estado 1, en el que tenemos líquido saturado, voy a poner LS, y después tenemos un estado 2 en el que tenemos vapor saturado. El pistón lógicamente ascendió debido al incremento de volumen del agua. Entonces este es el estado 2 y tenemos vapor saturado. Le voy a llamar VS. En un diagrama PV o TV me da igual, le voy a poner aquí P o T, porque dentro de la campana el comportamiento es muy parecido. El eje X le voy a llamar V. Vamos a dibujar la campana. El punto 1, el estado 1 estaría aquí más o menos y el estado 2 estaría aquí más o menos. Entonces, si estamos hablando de presiones, voy a trazar una línea de puntos horizontal. Uno y 2 estarían a la misma presión. Si estamos hablando de presiones, tenemos una presión de 100 kilopascales, y si estamos hablando de temperatura, también están a la misma temperatura, ¿no? Tenemos un cambio de fase a presión constante, por tanto, la temperatura es constante. La temperatura la consultamos en tablas. Nos vamos a la página 11, a la tabla de propiedades termodinámicas del agua saturada, entrada a presión, y buscamos la presión de 100 kilopascales. Veis que la temperatura de saturación son 99,6. Si tuviéramos presión una atmósfera, la temperatura de saturación sería 100 grados, lo que vimos antes en las diapositivas. En este caso estamos un poquito menos de una atmósfera. Una atmósfera son 101,325 kilopascales. En este caso estamos a 100 kilopascales, es decir, un pelín menos que una atmósfera. Entonces la temperatura de saturación nos da también un poquito menos. Entonces en este caso 99,6. Entonces en el apartado A la temperatura que nos piden es de 99,6. La voy a poner aquí también, 99,6. Entonces en el apartado A la temperatura es igual a la temperatura de saturación a 100 kilopascales y resulta 99,6 grados centígrados. Ahora vamos a hacer el apartado B, cambio de volumen. Entonces el cambio de volumen es volumen en el estado 2, V2, menos el volumen en el estado 1, V1. Las tablas nos dan los volúmenes específicos, entonces yo puedo calcular el volumen como M por volumen específico en 2 menos la masa por volumen específico en 1, es decir, M por volumen específico en 2 menos volumen específico en 1. La masa es 0,2, son 200 gramos, 0,2 kilos, y los volúmenes específicos los vamos a consultar en tablas. Vamos a empezar por V2. V2, vamos a marcarlo en verde, sería el volumen de vapor saturado. Lo voy a marcar aquí, sería VV en la tabla.
Y el volumen específico de 1, lo voy a marcar también, sería VL a 100 kilopascales. Entonces nos vamos a la tabla y veis que VL sería esta columna para 100 kilopascales 1,04311. Acordaros de deshacer este cambio, entonces sería por 10 elevado a menos 3. Y VV sería 1,696 unidades metro cúbico kilogramo. Entonces vamos aquí a esta expresión y sustituimos estos valores. Entonces V2 1,696 y V1 1,04311 por 10 elevado a menos 3. Esto resulta 0,34. Ese es el cambio de volumen. Unidades metro cúbico. Ahora vamos a pasar al apartado C. Vamos a calcular el calor intercambiado en este proceso. Casi siempre que los problemas nos pidan el calor, lo vamos a obtener a partir de la ecuación de conservación de la energía. Tenemos un sistema cerrado. La ecuación de conservación de la energía para un sistema cerrado es delta E igual a calor menos trabajo. La energía E es la masa por la energía específica, E minúscula. Es decir, masa por una suma de energías, energía interna más energía cinética, V cuadrado partido de 2, más energía potencial, Gz, más otra serie de energías que no vamos a ver en la asignatura. En este caso no hay variación de energía cinética, empezamos en el reposo y acabamos en el reposo, y la variación de energía potencial es despreciable. Si miramos el centro de gravedad del agua, en el estado 1 estaría aquí y en el estado 2 estaría aquí. Es decir, hay variación de energía potencial, pero lo vamos a despreciar. En casi todos los problemas que hagamos a lo largo de la asignatura serán despreciables la energía cinética y la energía potencial. Entonces, al final, la energía total es la masa por energía interna específica, es decir, la energía total es la energía interna, ¿no? Entonces, esta expresión delta E igual a calor menos trabajo, nos queda delta U es igual a calor menos trabajo. Delta U es M por U2 menos U1. Entonces, esto es igual a calor menos trabajo. Estamos en un proceso a presión constante. El trabajo es trabajo de expansión integral de P diferencial de V. Entonces, si la presión es constante, nos queda P por V2 menos V1. La presión son 100 kilopascales y V2 menos V1 es 0,34 metros cúbicos, ¿no? Entonces este trabajo serían 34 kilojulios. Entonces M por U2 menos U1 es calor menos 34. De aquí despejamos el calor. Antes de ello tenemos que determinar U2 y tenemos que determinar U1. Vamos a tablas. 1 sería un estado de líquido saturado, entonces la energía interna sería esta, el correspondiente al líquido saturado sería la columna de UL, entonces esto sería U1 417,3 kilojulio kilogramo y U2 sería esta columna UV porque tenemos vapor saturado, entonces sería 2505,7. Si queréis cogéis V, cogéis UL y hacéis la resta, o si queréis cogéis directamente este valor ULV, esta columna es V menos UL, entonces si queréis ya cogéis directamente 2088,4 y ya no hacéis la resta, eso como queráis. Entonces nos queda M 0,2 por 2088,4 es igual al calor menos 34.
De ahí despejáis el calor y el calor resulta 451,5 kilojulios. Podemos hacer este apartado C de otra manera. Vamos a volver a escribir la ecuación de conservación de la energía. Entonces tenemos que delta E, que al final, despreciando variaciones de energía cinética y potencial, nos queda delta U, es igual a calor menos trabajo. Vamos a poner delta U como M, U2 menos U1. Y el trabajo lo voy a escribir como P por V2 menos V1. Es decir, esta expresión. Ahora el trabajo lo voy a escribir como MP por volumen específico en 2 menos volumen específico en 1. Es decir, el trabajo puede ser P por M por el volumen específico en 2 menos el volumen específico en 1. Voy a seguir por este lado. La presión es la misma en 1 que en 2, entonces yo puedo escribir esto. Yo puedo escribir el trabajo de esta manera: M por P2 V2 menos P1 V1, siendo la presión, repito, la misma, 100 kilopascales. Y esto lo puedo reordenar de esta manera, es decir, M por U2 más P2 V2 pongo otro paréntesis, menos U1 más P1 V1. Esto sería igual al calor. Lo único que hice fue traer el término correspondiente al trabajo para el lado izquierdo de la ecuación. Voy a ponerlo en otro color. Si H es U más PV, U2 más P2 V2 es H2 y U1 más P1 V1 es H1. Entonces al final esta ecuación nos queda de esta manera: M por H2 menos H1 es igual al calor. ¿Cuánto vale H1 y H2? Bueno, pues simplemente sería ir a tablas. H1 sería la entalpía de líquido saturado, porque 1 es líquido saturado, sería esta entalpía, 417,4. H2 sería HV, esta columna, porque tenemos vapor saturado en el estado 2, entonces sería este valor, 2675,1. O si queréis la resta, H2 menos H1 sería HV menos HL, es este valor, 2257,7. Entonces aquí tenemos que M, 0,2 por 2257,7 es igual al calor. Y el resultado da el mismo que antes, 451,5 kilojulios. Vamos a seguir avanzando en el tema de cómo consultar las tablas y ahora vamos a analizar la región húmeda, es decir, la región que queda dentro de la campana. Entonces en esta región os comenté que lo que tenemos es una mezcla de líquido más vapor. Entonces, si por ejemplo tenemos un recipiente, por ejemplo de agua o del fluido que sea, y estamos dentro de la campana, imaginaos que por ejemplo pues estamos en este punto, lo que tenemos es una mezcla de líquido y vapor. El líquido tiene una densidad mayor, dicho vulgarmente pesa más, y está
en la parte de abajo. El vapor tiene una densidad menor, entonces dicho vulgarmente pesa menos y está en la parte de arriba. Entonces, si a lo mejor este estado es el estado A, este punto, el líquido estaría en este estado, es decir, estaría en saturación y el vapor estaría en saturación. El vapor tiene un determinado volumen específico, VV, el líquido tiene un determinado volumen específico que es VL y V es el volumen promedio de esta mezcla. Es una magnitud, digámoslo entre comillas, ficticia, ¿vale? Porque no representa ni el volumen específico de esta fase ni el volumen específico de esta fase vapor, pero lo que hace es representar el volumen específico de la mezcla, es decir, los metros cúbicos totales, estos metros cúbicos totales que ocupan el vapor más el líquido entre la masa total, es decir, la masa de vapor más la masa de líquido. En el interior de la campana vamos a trabajar frecuentemente con esta propiedad, calidad o título, aunque no se especifique, se entiende que es título de vapor. Esta propiedad nos indica la masa de vapor entre la masa total, es decir, la masa de vapor entre la masa de vapor más la masa de líquido. Teniendo esto en cuenta, podemos escribir el volumen específico promedio en función del título, simplemente haciendo operaciones. El volumen específico promedio es el volumen total entre la masa total, ¿no? Entonces, haciendo operaciones, al final nos queda esta expresión, es decir, sería el volumen de líquido más el título por el volumen de vapor saturado menos volumen de líquido saturado, es decir, volumen de líquido saturado más el título por VLV. Del mismo modo que calculamos el volumen específico promedio mediante esta expresión, podemos calcular la energía interna promedio, sería UL más X ULV, la entalpía promedio sería HL más X HLV y la entropía promedio sería SL más X SLV. En problemas y a veces en los exámenes se os pide representar procesos en diagramas TV y en diagramas PV. Entonces en esta imagen os pongo cómo serían las líneas de título constante en un diagrama TV, ¿no? Entonces veis que, por ejemplo, la línea correspondiente a un título de 0,05 sería así, la línea de 0,1 haría una cosa así, la de 0,2 haría una cosa así y la de 0,5 haría una cosa así para el caso del agua. Tener cuidado con esto porque hay gente que pone, por ejemplo, la línea de título 0,5 pues en el medio, es decir, pues más o menos por aquí, ¿no? Entonces dicen x igual a 0,5 en esta línea. Tener cuidado con estas cosas, no va en el medio, van un poco, van bastante hacia la derecha. Respecto al diagrama PV, lo mismo, también os represento aquí para el caso de agua, líneas de título constante 0,05, 0,1, 0,2 y 0,5, ¿no? Entonces os digo lo mismo, ¿vale? No me pongáis en un examen, si os cae una cosa así, si os piden un diagrama PV, no me pongáis la línea de título 0,5 aquí. Tener en cuenta que están desplazadas hacia la derecha del diagrama, ¿vale? Sería esta línea, la de título 0,5. Ahora vamos a hacer estos dos ejemplos. En el primero de ellos nos dicen que tenemos un recipiente rígido, es decir, si nos dicen que es rígido, es un recipiente de volumen constante, no tiene paredes deformables. Nos dicen que tiene 10 kilos de agua a 90 grados. Nos dicen que 8 de estos kilos están en forma líquida y el resto como vapor. Nos piden determinar en el apartado A la presión en el recipiente y en el apartado B el volumen del recipiente. Vamos a hacer un esquema de lo que ocurre. Entonces tenemos un recipiente rígido, un recipiente de volumen constante con agua. El problema nos dice que 8 kilos están en forma de líquido, es decir, ml igual a 8 kilos y el resto están en forma de vapor. Si la masa total son 10 kilos, la masa de vapor serán 8. Entonces lo voy a llamar MV, serán 2, perdón, MV 2 kilos. El líquido tiene una densidad mayor, pesa más, entonces estará en la parte inferior.
y el vapor estará en la parte superior. Voy a llamar aquí V y aquí L. Aunque sea más masa de líquido que de vapor, la densidad del líquido es muchísimo mayor que la del vapor, anda sobre 3 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, aunque tengamos más masa, tenemos un volumen mucho menor. Lo veremos en los cálculos. Por eso, cuando tenemos este tipo de sistemas bifásicos líquido-vapor, yo siempre voy a representar el líquido como una fina capa en la parte inferior de los recipientes. Vamos a representar esto en un diagrama PV o TV, porque dentro de la campana se comportan de manera muy parecida. Entonces, esto puede ser presión o temperatura y el eje X volumen específico. Vamos a dibujar la campana. Entonces, por un lado tendríamos el líquido, por ejemplo, este sería el líquido con su volumen específico, VL. Por otro lado tenemos vapor, este sería vapor saturado con su volumen específico VV. Vamos a representar aquí VV. El problema nos dice que estamos a 90 grados, entonces si estamos viéndolo en un diagrama TV, esta temperatura es 90 grados. En el apartado A nos preguntan la presión. Entonces, si estamos dentro de la campana, la presión es la presión de saturación correspondiente a esa temperatura. Entonces, en el apartado A, la presión es igual a presión de saturación a esa temperatura, a esos 90 grados. Entonces, tenemos que ir a tablas. Vamos a entrar en propiedades del agua saturada, entrada a temperatura, y vamos a buscar esos 90 grados. Entonces 90 grados sería en la página 3 de las tablas, sería esta fila, presión correspondiente 70,12 kilopascales, sería este valor. Entonces la presión 70,12 kilopascales. Ahora vamos a pasar al apartado B. Vamos a calcular el volumen del recipiente. Entonces, si tenemos una fase líquida y una fase vapor, lo voy a pintar de diferentes colores. Vamos a pintar el líquido de verde y el vapor de naranja. Entonces, si tengo una fase líquida y una fase vapor, el volumen total será la suma, es decir, será el volumen del líquido más el volumen del vapor. VL más VV. En tablas puedo consultar la propiedad volumen específico, entonces puedo calcular el volumen del líquido como masa por el volumen específico del líquido, y puedo calcular el volumen del vapor como masa de vapor por volumen específico de vapor. Me faltó poner ml. Entonces vamos a ir a tablas y vamos a ver cuánto vale este VL y cuánto vale este VV. Entonces a 90 grados VL sería 1,03591 por 10 elevado a menos 3, acordaos de deshacer este cambio, y VV 2,362. Entonces lo vamos a escribir aquí, VV 2,362. Estamos en unidades de metro cúbico kilogramo, y VL era 1,03591 por 10 elevado a menos 3. 1,03591 por 10 elevado a menos 3. Entonces, el volumen de líquido es la masa de líquido, es decir, 8 kilos por este volumen específico, 1,03591
0,3591 por 10 elevado a menos 3. Y el volumen de vapor sería la masa de vapor, es decir, estos 8 kilos, estos 2 kilos, esta masa son 2 kilos por el volumen específico de ese vapor, 2,362. El volumen de líquido resulta 0,0083 y el volumen de vapor resulta 4,724. Al final el volumen total es 4,73 metros cúbicos. Entonces veis lo que os comentaba. El líquido nos da un volumen de 0,083, este volumen verde es de 0,083 y el vapor nos da un volumen considerablemente mayor, ¿no? Este volumen naranja es 4,724, ¿no? Por lo que os comenté antes, tenemos una variación entre densidades o entre volúmenes específicos, lo veis aquí, de 3 órdenes de magnitud. Entonces es lógico que el vapor nos ocupe un volumen considerablemente mayor. Vamos a resolver este apartado de otra forma. Voy a poner aquí otra forma, porque de la manera que lo calculamos es correcto, es decir, estamos sumando el volumen de líquido más el volumen de vapor, pero cuando hagamos problemas vamos a hacerlo de una manera más rápida. Es decir, nosotros podemos escribir el volumen como la masa total por el volumen específico promedio. ¿Cuánto sería el volumen específico promedio? Bueno, pues el volumen específico promedio, lo vimos, lo acabamos de ver, sería VL más X VLV. Sería el volumen total entre la masa total. Vuelvo a poner las diapositivas. En la diapositiva sería volumen total entre masa total y haciendo operaciones nos queda VL más X VLV. Es decir, VL más X el título por VV menos VL. ¿Cuánto vale el título? También lo vimos en diapositivas. El título es la masa de vapor entre la masa total. Es decir, título es igual a masa de vapor entre la masa total. Masa de vapor 2 kilos, masa total 10. Entonces el título 0,2. Pues al final el volumen promedio, aunque repito no es ni el volumen de líquido ni el volumen de vapor, es el volumen promedio, sería el resultado de sustituir valores. VL 1,03591 por 10 elevado a menos 3 más 0,2 por la diferencia 2,362 menos 1,03591 por 10 elevado a menos 3. Esto resulta 0,473 metros cúbicos kilogramo. 0,473 metro cúbico kilogramo. Si lo representamos en nuestro diagrama presión o temperatura, volumen, este punto lo voy a representar en verde, pues a lo mejor estaría por aquí. Entonces voy a escribirlo V promedio igual a 0,473. Entonces, sustituyendo en esta expresión, el volumen total sería la masa total, es decir, 10 kilos por el volumen específico promedio, 0,473.
y esto nos daría lo mismo que en el caso anterior, lo mismo que aquí, 4,73 metros cúbicos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nos dicen que tenemos un recipiente de 80 litros con 4 kilos de refrigerante R174A, una presión de 150 kilopascales. Nos piden determinar fase, temperatura, calidad o título y entalpía específica. Vamos a representar estos 150 kilopascales en un diagrama PV. Entonces vamos a poner en el eje X la presión, en el eje Y la presión, en el eje X el volumen específico. Vamos a representar la campana de saturación y entonces esta presión serían, por ejemplo, 150 kilopascales. El volumen específico de líquido saturado a 150 kilopascales sería este que marco. Vamos a llamarle VL. Y el volumen específico del vapor saturado a 150 kilopascales sería este. Vamos a llamarle VV. Estos valores los podemos consultar en tablas, entonces vamos a buscar las tablas de R174A saturado, entrada a presión y buscar esos 150 kilopascales. Las tablas de R174A saturado, entrada a presión, empiezan en la página 36 y en la cuarta fila veis que tenemos los 150 kilopascales. Entonces VL sería 0,741 metros cúbicos, 0,741 por 10 elevado a menos 3, acordaos de deshacer este cambio, metros cúbicos kilogramo, y VV 0,1313 metros cúbicos kilogramo. Vamos a anotar esos valores. Entonces VL 0,741 por 10 elevado a menos 3. Y VV 0,1313. El problema nos da datos para calcular el volumen específico. El volumen específico es el volumen entre la masa. El volumen nos dice el enunciado que son 80 litros, la masa 4 kilos, entonces sería 80 partido de 4 y esto resulta 20 unidades litro kilogramo. Y si lo queremos pasar a metro cúbico kilogramo sería 0,02 metros cúbicos kilogramo. Tenemos un valor de volumen específico mayor que VL y menor que VV. Estamos, por ejemplo, pues en 0,02 más o menos en este punto. V 0,02. Por ejemplo, nuestro punto sería este, es decir, estamos dentro de la campana, en la zona húmeda, por tanto tenemos una mezcla de líquido más vapor. Si este volumen específico nos diese menor que VL, estaríamos a la izquierda, estaríamos en esta región y tendríamos líquido comprimido subenfriado. Si este volumen específico nos diese mayor que VV, estaríamos a la derecha, estaríamos en esta zona y tendríamos vapor sobrecalentado. Ahora vamos a pasar al apartado B. En el apartado B nos piden la temperatura. La temperatura es inmediata, volvemos a tablas. Si estamos dentro de la campana, la temperatura es la temperatura de saturación a 150 kilopascales, es decir, sería este valor, menos 17,2. Entonces, temperatura igual a temperatura de saturación a 150 kilopascales esto resulta menos 17,2 según la tabla.
En el apartado C nos piden calidad o título. En este caso, como tenemos el volumen específico promedio, vamos a calcular el título a partir del volumen específico promedio. Yo sé que este volumen específico promedio es el volumen específico del líquido saturado, y cuando digo líquido saturado me refiero a este punto, el líquido saturado a 150 kilopascales, más el título o calidad por VLV. Y cuando digo VLV me refiero a VV menos VL. VV es el volumen específico del vapor saturado a 150 kilopascales, es decir, sería de este punto. Entonces, volumen específico 0,02 es igual a VL, este valor 0,741 por 10 elevado a menos 3, más el título por VV. VV sería este valor, 0,1313 menos VL 0,741 por 10 elevado a menos 3. Despejando nos resulta un título de 0,1475. En el apartado D nos piden la entalpía específica. Entendemos que es la entalpía específica promedio, no la entalpía específica del líquido ni la entalpía específica del vapor, sino la entalpía promedio de la mezcla, y viene dada por HL más X HLV, siendo HLV HV menos HL. Estos valores los consultamos en tablas. Entalpía de líquido saturado, HL, sería este valor, 177,3, HV sería 388,3, y si queréis la resta, HV menos HL, sería esta columna, 211. Entonces vamos a poner estos valores, 177,3 más el título, 0,1475, por 211, y esto resulta 208,42 kilojulios kilogramo. Con esto el ejemplo estaría resuelto. Ahora vamos a ver qué pasa si estamos a la derecha de la campana de saturación, esta zona que marco mediante líneas rojas, es decir, qué pasa si estamos en la zona de vapor sobrecalentado o vapor recalentado. Bueno, en este caso la temperatura y la presión ya no son propiedades dependientes, son propiedades independientes. Entonces las tablas lo que nos muestran, si os fijáis, son los valores agrupados por presiones. Por ejemplo, para el caso del agua empieza con una presión de 10 kilopascales. Si queréis vamos directamente a las tablas. Empieza en la página 17, entonces empezaría la tabla correspondiente a la presión de 10 kilopascales, después 30 kilopascales, 50 kilopascales, 100, 150, 200, bueno, y así sucesivamente. Lo mismo para el caso del R174A y lo mismo para el caso del amoníaco, es decir, nos dan tablas en función de la presión. Cada tabla lo que nos muestra es básicamente esto que os pongo en la figura, es decir, a una dada presión la tabla empieza en este punto, es decir, empieza en vapor saturado, y a partir de ahí nos van dando valores para distintas temperaturas, ¿no? Pues empieza en vapor saturado para esta temperatura, para esta, y así sucesivamente. Por ejemplo, en la primera tabla, 10 kilopascales, la primera fila, veis, temperatura 45,8. Esta temperatura es la correspondiente a este punto. 45,8 es la temperatura de saturación a 10 kilopascales. Podéis comprobarlo, vais a propiedades del agua saturada, entrada a presión, buscáis 10 kilopascales, sería esta fila,
y veis que la temperatura de saturación es efectivamente 45,8 y a partir de ese valor van aumentando en temperatura 60, 80, 100, 120, etcétera, y nos van dando propiedades. Para 30 kilopascales lo mismo, empezamos en este punto, en el punto de vapor saturado, y a partir de ahí nos van dando propiedades en una temperatura, van aumentando la temperatura. Veis que sigue 80 grados, 100 grados, 120, 140 y así sucesivamente. Y esto respecto a tablas para agua, para amoníaco, R194A o cualquier otra sustancia pura sería lo mismo. Ahora vamos a pasar a esta región, es decir, a la izquierda de la campana de saturación, donde lo que tenemos es líquido subenfriado o líquido comprimido. En esta región nosotros vamos a trabajar con esta simplificación. Es decir, en las propiedades en la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado pueden aproximarse, como las de líquido saturado, a la temperatura a la que estemos y nos olvidamos de la presión. Son prácticamente independientes de la presión. Es decir, imaginaros que un problema nos dicen que tenemos, por ejemplo, agua a una presión de 100 kilopascales y a una temperatura de 80 grados. Os voy a representar ese punto en un diagrama PV. Entonces voy a representar en el eje Y la presión, en el eje X el volumen. Voy a dibujar la campana de saturación y voy a dibujar la isoterma, la voy a pintar en verde, correspondiente a la temperatura de 80 grados. ¿Vale? Esta, por ejemplo, sería la temperatura correspondiente a 80 grados. Si entonces, por ejemplo, nos dicen que estamos a una presión de 100 kilopascales, pues a lo mejor nuestro punto estaría más o menos aquí. Vamos a poner 100 kilopascales. Entonces, nosotros vamos a aproximar a este punto que os marco en rosa. Es decir, nos olvidamos de la presión porque las propiedades de los líquidos apenas varían con la presión y aproximamos las propiedades de nuestro punto rojo a propiedades de líquido saturado a una temperatura de 80 grados. Tener cuidado con esto. Un fallo muy común en los exámenes es aproximar nuestro punto, nuestro líquido, a saturación, pero la gente lo que tiene en cuenta es la presión. Entonces se aproximan al líquido saturado a 100 kilopascales. Entonces, si trabajamos con líquido saturado a 100 kilopascales, estaríamos en este punto. Os lo voy a marcar en azul. Vale, estaríamos trabajando en este punto. Este punto estaría a otra temperatura. Vamos a dibujar la isobara correspondiente a este punto. ¿Y qué temperatura sería esta? La podéis consultar en tablas. Vamos a ir a tablas del agua saturada, entrada a presión y buscar esos 100 kilopascales. Veis que la temperatura es de 99,6 grados, ¿no? Entonces este punto azul estaría en la isoterma de 99,6 grados. Entonces, si tomáis el punto azul, estáis aproximando propiedades al líquido saturado a 99,6 grados, lo cual es erróneo. Guiaros siempre por la temperatura. Aproximamos al líquido saturado a la temperatura a la que estemos, nunca a la presión a la que estemos. En la siguiente diapositiva os pongo, simplemente para que sepáis que existen, porque repito, nosotros vamos a trabajar con esta hipótesis, no vamos a trabajar con estas tablas, pero simplemente para que sepáis que existen tablas para líquido comprimido o líquido subenfriado. Vamos a hacer un zoom para verlas bien. Entonces veis que, por ejemplo, os doy propiedades de agua. Para presión 25 bares, esta de 50 bares, esta tabla 75 bares, esta tabla 100 bares, 150, 200 y bueno, etcétera. Estas tablas son quitadas del libro de Moran y Shapiro. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, propiedades de agua a 20 grados. Pues el volumen específico
a esta temperatura de 20 grados y, por ejemplo, a esta presión de 25 bares sería sobre 10 elevado a menos 3, ¿no? 1,0006, deshacemos este cambio por 10 elevado a menos 3, es decir, sobre 10 elevado a menos 3. Si pasamos a 50 bares y los mismos 20 grados, también tenemos sobre 10 elevado a menos 3, 0,9995 por 10 elevado a menos 3. Si pasamos a este valor 75 bares y 20 grados, veis que también seguimos sobre 10 elevado a menos 3, a 100 bares también, 150 y 200 bares. Vamos a analizar la energía interna U. A 20 grados y 25 bares, 83,80. Si pasamos a 50 bares y seguimos a 20 grados, 83,65, es decir, prácticamente el mismo valor. Si pasamos a 75 bares, 83,50 a 20 grados, es decir, apenas nos varió. A 100 bares 83,36, veis que a 150 y 200 bares apenas varía la energía interna. Si analizamos la entalpía a 25 bares y 20 grados 86,30, a 20 grados y 50 bar 88,65, a 75 bares y 20 grados 90,99, a 100 bar y 20 grados 93,36 y anda sobre estos valores aunque aumentemos la presión. Entropía pasa lo mismo, aunque variemos la presión apenas varía. Sin embargo, si variamos la temperatura, la cosa sí que cambia. Por ejemplo, el volumen específico, si variamos desde 20 grados hasta 40, 80, 100 grados, veis que va aumentando más considerablemente, bastante más considerablemente que cuando aumentábamos la presión. Energía interna U, veis que a 20 grados era el valor que comentábamos, 83,80, y a 40 grados aumentó prácticamente al doble, 167,25. A 80 grados 334,29, a 100 grados y así sucesivamente aumenta considerablemente. Entalpía pasa lo mismo, a 20 grados 86,30. Si aumentamos la temperatura a 40 grados, la entalpía aumenta casi al doble y fijaros cómo varía considerablemente con la temperatura. Entropía lo mismo. Esto para presión 25 bares, pero para cualquier presión vemos que también pasa. Por ejemplo, a 50 bares vemos que estas propiedades también varían considerablemente con la temperatura, a 75 también y a 100 bares también. Lo que quiero entonces indicar con esta diapositiva no es que aprendáis a usar estas tablas, porque no las vamos a usar, es recalcaros lo que veíamos en la diapositiva anterior. Es decir, si tenéis líquido subenfriado, líquido comprimido, olvidaros de la presión y trabajar solamente con la temperatura, ¿vale? El punto rosa que teníamos aquí, nunca el azul.